El primer sistema energético que revisaremos es el sistema fosfágeno o también conocido como el sistema de la fosfocreatina, ATP-PCR. En nuestro esquema hemos visto que tenemos distintos sistemas energéticos. Estos sistemas se ordenan desde sistemas de baja capacidad a sistemas de mayor capacidad. Recordar que existe una relación inversamente proporcional entre la capacidad de nuestros sistemas energéticos y la potencia de estos sistemas. Es decir, la capacidad que tienen los sistemas de generar ATP en términos de tiempo. En otras palabras, la velocidad de generación de ATP. Siendo así, tenemos distintas expresiones motrices, algunas de una intensidad relativa menor, pero de mayor duración, mientras que tenemos otras actividades de mayor intensidad, pero de menor duración, como por ejemplo los sprint o piques. El sistema fosfágeno es uno de los primeros sistemas que contribuye a la generación de ATP durante los primeros segundos de esfuerzo. A continuación vamos a explicar las implicancias que tiene el sistema fosfágeno en la producción de energía durante el ejercicio. El sistema fosfágeno requiere de la participación de los siguientes agentes. En primer lugar, tenemos una proteína denominada creatina, la cual puede estar en una situación de desfosforilación o forma basal de la creatina, o también puede estar fosforilada, proteína que ahora llamamos fosfocreatina y que se abrevia con la sigla PCR. Por otra parte, necesitamos una molécula de ADP, adenosil difosfato, o molécula con dos grupos fosfatos, para poder sintetizar una molécula de ATP, adenosil trifosfato. A su vez, para generar la reacción química mediada por este sistema fosfágeno, necesitamos la activación de la enzima creatinquinasa o creatina quinasa. Durante esfuerzos explosivos de alta intensidad y de corta duración, es decir, tiempos relativos de duración de 15 segundos, podemos disponer de niveles de ADP circulantes y de fosfocreatina. En esencia, en este tipo de actividades como piques en deportes colectivos, actividades explosivas como la halterofilia o saltos como los del atletismo, podemos ver que la creatinquinasa se dirige al sitio de la fosfocreatina, induce el clivaje o hidrólisis del enlace covalente del grupo fosfato y es capaz de transferir este grupo fosfato a un ADP, consiguiendo de este modo transformar esta molécula en ATP. A consecuencia, la fosfocreatina se transforma en una creatina desfosforilada. La capacidad de resíntesis del ATP de la fosfocreatina es limitada, tiene una baja capacidad y esto básicamente se debe a la baja capacidad que tiene el sistema de poder restituir la fosfocreatina. En el siguiente gráfico veremos cómo en una escala temporal se van reduciendo progresivamente los niveles de ATP a nivel de la célula a medida que aumenta el tiempo de ejecución a una máxima intensidad. Si se fijan, desde los 2 hasta aproximadamente los 9 segundos se observa una estabilización en los niveles de ATP, el cual comienza a decaer progresivamente a partir del segundo 10. Esto tiene que ver con un descenso significativo en las concentraciones intracelulares citosólicas de fosfocreatina, que aquí se grafican con el color rojo. Por lo tanto, a medida que vamos disminuyendo las concentraciones de fosfocreatina al interior de nuestra célula, el sistema ya no es capaz de poder seguir resintetizando ATP de buena manera. Es importante tener en consideración, además, que el sistema de la fosfocreatina o fosfágeno puede tener una breve restitución en la medida que otorgue un tiempo de descanso adecuado al ejercicio. Por ejemplo, si ustedes otorgan 30 segundos de pausa entre una serie de intervalos de alta intensidad y otra, es posible restituir aproximadamente un 50% de los niveles de fosfocreatina. Mientras que si ustedes otorgan tiempos superiores a 2 minutos, el porcentaje de restitución de la fosfocreatina alcanza valores superiores a un 90%. Por lo tanto, dependiendo del objetivo de entrenamiento, ustedes pueden inducir una mayor recuperación de la fosfocreatina en la medida que otorgan mayores tiempos de pausa entre cada intervalo, o pueden entrenar lo que se denomina la capacidad de repetir sprint, en los cuales se requieren menores tiempos de pausa, induciendo una fatiga del sistema.
La restitución de fosfocreatina del sistema depende exclusivamente, de forma muy importante, digo, del sistema mitocondrial u oxidativo que veremos más adelante. En este experimento lo que se muestra es la restitución de fosfocreatina de dos segmentos, pierna izquierda o muslo izquierdo y muslo derecho. Muslo derecho en este caso sufre una oclusión parcial del flujo sanguíneo a través de un manguito de presión, lo cual reduce el ingreso de oxígeno a los músculos que realizan la acción de ejercicio. Si se fijan, el segmento corporal que no tiene restricción del flujo puede restituir parcialmente y prácticamente en su totalidad los niveles de fosfocreatina después del ejercicio. Sin embargo, el grupo que presenta obstrucción del flujo o oclusión del flujo y no recibe oxígeno mantiene bajos sus niveles de fosfocreatina después del ejercicio. Por otra parte, tenemos en este estudio del año 93 en puntos negros a deportistas de fondo y en puntos blancos a sujetos controles no entrenados, los cuales son sometidos a un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, es decir, tandas de ejercicio a alta intensidad seguidas de periodos de pausa. Y lo que se hace es evaluar la restitución de fosfocreatina en los dos grupos. Como pueden apreciar, el grupo entrenado en puntos negros sufre una menor disminución de sus niveles de fosfocreatina en términos porcentuales al grupo desentrenado. Por otra parte, los grupos entrenados en puntos negros recuperan mucho más rápido, como ustedes pueden ver, que el grupo control, sus niveles de fosfocreatina. Por lo tanto, dado que los atletas de fondo suelen presentar una mayor capacidad para transportar oxígeno, estos dos resultados sugieren que el oxígeno es importante en la restitución de la fosfocreatina. Y el mecanismo propuesto para esto es la existencia de una isoforma de la creatina quinasa, que básicamente es la creatina quinasa de tipo mitocondrial, aquí representada con este círculo de borde verde. Lo que hace esta creatina quinasa de tipo mitocondrial, que se encuentra fuera de la mitocondria, según el esquema, es tomar un ATP sintetizado al interior de la mitocondria y transferir uno de los grupos fosfatos de este ATP a una creatina desfosforilada. Por lo tanto, lo que se obtiene como resultado es la obtención de fosfocreatina en el citosol, mientras que aumenta o se genera ADP al interior de la matriz mitocondrial. Por ende, y a modo de resumen, el sistema fosfágeno es un sistema considerado de tipo anaeróbico porque no requiere de oxígeno para la síntesis de ATP, es decir, la creatina quinasa normal que está en rojo no necesita oxígeno para sintetizar ATP, pero sí el sistema fosfágeno sí requiere de oxígeno para la restitución de fosfocreatina, para recuperar los niveles de fosfocreatina. Bien, en la siguiente cápsula veremos las implicancias e importancia del sistema glucolítico.